Buenas tardes, mi nombre es Melissa Maldonado, soy doctora en física por la Universidad Federal de Pernambuco y hoy quiero darle las gracias a María Angélica por la invitación a este seminario que tiene por nombre Propiedades ópticas no lineales de materiales bidimensionales conocidos como LTMDs. Esta investigación se ha desarrollado en el Laboratorio de Óptica y Fotónica de la Universidad de Pernambuco en Brasil. Bueno, primeramente yo les quiero hablar un poco sobre mi perfil y luego sí vamos a hablar un poco sobre el seminario. Yo hice el pregrado en física en la Universidad del Atlántico, ingresé en 2005, terminé a inicios del 2011. En enero del 2011 decidí viajar a Brasil para hacer la maestría aquí en São Paulo, en la Universidad Federal do ABC. Era una universidad nueva que fue construida por el gobierno Lula y cuando llegamos estaba en plena construcción, pero es una universidad muy bonita, con profesores jóvenes, con investigación de alto nivel. Y estuve 2 años en Sao Paulo, amé la ciudad, amé la universidad. Y cuando acabé la maestría, mi profesor, mi orientador, me recomendó que fuera a la Universidad Federal de Pernambuco a hacer mi doctorado allá, si estaba interesada en trabajar en áreas aplicadas de la física. Así que en 2013, en marzo del 2013, decidí viajar a Recife, en el estado de Pernambuco, para realizar el doctorado en la Universidad Federal de Pernambuco, en Campus Recife. Esta es la universidad, una vista aérea de la universidad. Es una universidad muy grande, muy, muy grande. Tiene facultad de medicina, tiene facultad de ciencias, facultad de ingeniería, tiene todas las ingenierías, ingeniería biomédica, ingeniería química, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería de mecánica, tiene ciencia de los materiales, tiene odontología y es una de las mejores universidades de Brasil y siempre aparece en los primeros lugares en ranking mundial. Recife, ¿qué les puedo decir? Es una ciudad muy bonita, es una ciudad histórica, también es conocida como la Venecia brasilera, tiene río, tiene mar, es litoral norte de Brasil y tiene playas, es conocida por sus playas. Esta es la playa de Boa Viagem y aquí está toda la ciudad repleta de edificios en esta área y también es conocida por sus piscinas naturales en Porto de Galinhas. Una ciudad muy bonita, las personas son muy amables, muy acogedoras, la comida típica es muy rica y a mí me encantó. Estuve 4 años haciendo el doctorado y al final del doctorado hice una pequeña estancia en Francia, en Lyon, en el Instituto Luz Materia. Y cuando acabé el doctorado, obtuve una beca de unos 4 meses en Recife y 6 meses en Francia, en Lyon, nuevamente. Estuve en Lyon por 6 meses. Y luego regresé y hice postdoctorado por casi 5 años en el mismo laboratorio. Toda la investigación de la que hablaremos aquí y la mayoría de mis publicaciones fueron realizadas en el Laboratorio de Óptica y Biofotónica de la UFPE. Este laboratorio, él está inscrito al Instituto Nacional de Fotónica de Brasil, donde están vinculadas diversas universidades en todo Brasil y también tiene colaboraciones internacionales. Eh, el seminario de hoy, él viene tiene los materiales utilizados en la presentación de hoy, vienen con colaboración del Instituto de la Fuerza Aérea y también es financiado en parte por la FACEPI, que es la Agencia de Financiamiento de Pernambuco. Esta es la foto. Tenemos aquí una foto antigua del laboratorio. Este aquí es el profesor Anderson Gómez, fue mi supervisor durante el doctorado y el postdoctorado. Aquí tenemos un grupo bien diverso, es multidisciplinar.
Tenemos Renato Araújo, que es profesor de de ingeniería eléctrica. Y tenemos a Artur, que es profesor en la Universidad de Pernambuco, es colombiano. Estas niñas aquí, ellas son de odontología, también realizan investigación en nuestros laboratorios. Pablo, que en la época era doctorando en física, ahora es profesor en Temuco, Chile, es chileno. Tenemos aquí colaboración con el profesor Cid Araújo, que es referente en el área de óptica no lineal, la profesora Isabela de la PUC Río, profesor Leonardo de la UFPE, este profesor Pierre François de la Universidad de Lyon, Instituto de Luz Materia. Este aquí es Richard Baya de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Jay Fontana de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, Faras Prasad de la Universidad de Buffalo, Iván Roa de la Federal Rural de Pernambuco, Cristiano Matos, que es profesor de la Mackenzie, Manuel, que ahora es postdoctorado en Canadá, y Abhishek, que es investigador en India. Tenemos también a Bismarck, que es postdoctorando de la PUC en Río, y Sergi, que es profesor en la Universidad de Camerún. Tenemos una red grande de colaboradores. Aquí tenemos como los principales y con los que más he publicado. Bueno, el seminario de hoy tiene por título Propiedades ópticas no lineales en materiales bidimensionales. Para comenzar el seminario, pues vamos a entrar en contexto de qué son materiales bidimensionales. No son materiales que tienen espesura atómica. Aquí coloco la escala nanométrica. De aquí ponemos escala de metro, ¿no? La unidad de metro, y vamos reduciendo el tamaño. Una hormiga, células sanguíneas, bacterias, que es el tamaño de las micras, nanopartículas, que ya están en la orden de los nanómetros, los virus, nanotubos de carbono, que están entre 1 y 10 nanómetros, el ADN, que es del tamaño de un nanómetro, y aquí ya un angstrom, que ya es espesura atómica, que es donde encontramos nuestros materiales 2D. Aquí tenemos una escala diferente, donde ya estamos con una escala micro y nano, donde tenemos, por ejemplo, un transistor de 1970 que está aquí en el orden de las micras, ya en 2003 un transistor del orden de los 100 nanómetros, luego la resolución litográfica, que ya eran 10 nanómetros, y los nanotubos de carbono de 1 nanómetro. Y aquí ya la escala atómica, que aquí se encuentran nuestros materiales bidimensionales, y ellos tienen espesuras de 0.67 nanómetros. Como yo trabajo en la parte de óptica no lineal, también tenemos que hablar un poco sobre la escala temporal, ya que utilizamos láseres ultra rápidos que tienen un ancho temporal del orden de los femtosegundos. Entonces tenemos aquí la escala temporal en segundos, un mes, un minuto, la duración de la cámara de un flash, el ciclo de una CPU, que está en el orden de los nanosegundos, y ya las reacciones químicas están en el orden de los femtosegundos. Entonces tenemos una frase muy conocida que dice que 10 femtosegundos es a 1 minuto, lo que 1 minuto es a la edad del universo. Para que tengan un contexto, son escalas muy, muy rápidas, y utilizamos este tipo de láseres ultra rápidos, ya que su energía es muy, muy alta. Tenemos una energía mucho mayor que citando con láser de nanosegundos o picosegundos, por ejemplo. Este es el outline de la presentación. Vamos a hablar un poco sobre óptica no lineal, sobre los materiales bidimensionales. Voy así a grosso modo mostrar cómo es la síntesis por exfoliación redox, y hablar sobre las propiedades ópticas no lineales en este régimen temporal. Entonces, cuando la luz que incide sobre un medio es suficientemente intensa, como la luz de un láser, entonces la respuesta del medio comienza a ser no lineal con respecto al campo aplicado. Y esta respuesta puede ser escrita como una serie de potencias del campo eléctrico. O una forma diferente de decir es que la polarización va a ser una contribución de una polarización lineal y una polarización no lineal. Entre los procesos ópticos no lineales más comunes tenemos procesos de segundo orden, tenemos la generación de segunda armónica.
¿En qué consiste? Consiste en un material absorbe 2 fotones con energía, con frecuencia omega y emite un fotón con una frecuencia de 2 omegas. En otras palabras, tenemos un material que absorbe 2 fotones de energía con longitud de onda infrarroja y emite un fotón en la longitud de onda del ultravioleta. También tenemos procesos de tercer orden en el cual el material absorbe 3 fotones de frecuencia W y emite un fotón con una frecuencia 3 ohms. Aquí tenemos una representación esquemática donde aparecen los procesos ópticos no lineales de segundo, tercer y n orden. Algunos procesos relacionados como absorción saturada, índice de refracción no lineal, absorción de 2 fotones, generación de tercer armónico, segundo armónico, diferencia de frecuencia y algunas aplicaciones como generación de fuentes ultravioletas, generación terahertz, procesamiento de señal, en láseres ultra rápido, construcciones de láseres utilizando amplificación óptica paramétrica y la óptica cuántica, que imagino que es como lo más conocido ahora en el área de la física. Bueno, cuando trabajamos con materiales centrosimétricos, decimos que solo el primero y el tercer orden de la susceptibilidad comienzan a ser considerados. Entonces, la dependencia del índice de refracción con la intensidad viene dado de esta forma. Tenemos el índice de refracción lineal más el índice de refracción no lineal por la intensidad. Y el coeficiente de absorción no lineal también comienza a ser una contribución de la absorción lineal y la absorción no lineal veces la intensidad. Entonces, el efecto que nos interesa o el efecto que va a ser estudiado hoy es el efecto Kerr óptico, también conocido como efecto de lente inducida. Entonces, es un proceso óptico no lineal que es inducido por el cambio del índice de refracción del material cuando es sometido a radiación electromagnética intensa. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos la luz que incide sobre un material, ¿cierto? Induce un cambio en el índice de refracción de este tipo. Entonces, cuando esta variación es positiva, la muestra ella se comporta como una lente convergente. Es decir, es un material autofocalizador. La luz que pasa por este material comienza a ser focalizada. Cuando este índice de refracción es negativo, entonces la muestra pasa a comportarse como una lente divergente. Y toda la luz que sale es diverge. Tenemos entonces un material autodesfocalizador. La técnica más utilizada para caracterizar estos materiales es conocida como la técnica C-scan o técnica de barrido Z. Tiene muchas ventajas en relación a otras técnicas, ya que es una técnica rápida, es bien simple de montar, es muy precisa y lo más importante es que nos permite medir simultáneamente el índice de refracción y el índice de absorción no lineal. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Tenemos una fuente láser, es un titanio zafira operando 800 nanómetros, una tasa de repetición de 1 kHz y pulsos de 100 femtosegundos. Entonces, la luz láser que sale de aquí, ella pasa por un divisor de haz, una parte de ese haz pasa a un fotodetector de referencia y el resto de la luz transmitida pasa por una lente focalizadora. Aquí tenemos la muestra que está montada en un motor de traslación y se mueve a través del eje focal. La luz transmitida por la muestra, una parte es dirigida hacia una apertura que va hacia un fotodetector. Aquí podemos obtener medidas de refracción no lineal, ¿cierto? Aquí tenemos la curva característica del C-scan. La línea traceada es cuando el N2 es negativo y la línea sólida es cuando es positivo. Y cuando capturamos toda la luz transmitida por la muestra, podemos medir la absorción no lineal en este fotodetector de aquí. Y aquí también tenemos las curvas características para la absorción cuando es positiva y cuando es negativa. Ahora vamos a hablar sobre estos materiales 2D, conocidos como TMD por sus siglas en inglés, Layered Transition Metal Decalcogenates.
Entonces son materiales cuya estructura laminar consiste en un metal de transición, aquí en negrito, pues ya puede ser cobalto, molibdeno, niobio, rhenium, que es sandwichado por dos átomos de un calcogeneto, ya sea azufre, selenio o telurio. Entonces, dependiendo de la coordinación del metal, de la forma como ellos se organicen dentro del, o la forma como ellos si se organicen, vamos a tener diferentes propiedades. Entonces, como les decía, dependiendo de cómo ellos se organicen y cómo ellos se agrupen y de la forma como ellos sean mezclados, ¿no? O sea, su escogencia, podemos tener materiales semiconductores, aislantes, superconductores, metálicos, semimetálicos. Aquí tenemos, por ejemplo, esta tabla donde tenemos, por ejemplo, si el molibdeno lo combinamos con telurio, vamos a tener materiales semimetálicos. Si lo combinamos con selenio, vamos a tener material semiconductor. Tenemos el novio, que si lo mezclamos con selenio, vamos a tener un material metálico, semimetálico, y si por ejemplo que el circonio lo mezclamos con telurio, vamos a tener materiales semiconductores. Entonces, dependiendo de la escogencia de los materiales, podemos tener una amplia gama de materiales semiconductores, semimetálicos, superconductores, en fin. Y estos materiales ya tienen una amplia o una vasta variedad de aplicaciones en almacenamiento de energía, dispositivos electrónicos, biosensoramiento, dispositivos piezoeléctricos, dispositivos fotónicos y sensoriamiento de gases. Aquí tenemos una imagen donde solo colocamos las aplicaciones en energía, generación de energía, conversión de energía y futuro, ¿no? El prospecto futuro en la energía, donde estos materiales ya tienen, tienen muchas aplicaciones, ya que ellos son flexibles y tienen propiedades ópticas y electrónicas impresionantes. El método de síntesis de estos materiales, de los que yo voy a hablar ahora, fueron sintetizados por la técnica de exfoliación redox. Entonces, a grosso modo, ¿en qué consiste? Tenemos un material 3D o un material bulky que está dentro de una solución, ¿no? Estamos hablando de muestras líquidas, coloides, y en un primer paso vamos a colocar vamos a generar una reacción de oxidación para formar estos MOPs, que son precursores moleculares. En un segundo paso vamos a crear una reducción, entonces se aplica una solución reductora y lo que hace es que estos MOPs se comienzan a aglomerar y se comienzan a pegar aquí en las bordas de cada laminita. Y en un tercer paso ocurre la absorción y la delaminación del material. Entonces tenemos capas de este material 3D con espesura atómica. Podemos obtener mayores detalles sobre esta síntesis aquí en estos artículos que he colocado aquí abajo. Estas son las publicaciones en materiales 2D que hemos obtenido hasta ahora y de los cuales voy a hablar en este seminario. Entonces aquí tenemos los materiales 2D que vamos a analizar aquí. Tenemos el MOS2 y el WC2, que son los más reportados en la literatura. Tenemos el NBC2, el telureto de circonio. Aquí tenemos que los materiales semiconductores, como la línea aquí en azul y en roja, muestran unos picos en el infrarrojo cercano y en el espectro visible, en el espectro de absorción. Y los materiales semimetálicos, ellos no muestran ninguna bandita, son totalmente planos. Y aquí tenemos unas fotos de la microscopía donde podemos ver el área y la espesura de estas partículas. Tenemos aquí, por ejemplo, en esta tabla, donde podemos observar la espesura en nanómetros. Si vemos aquí que tienen espesura de 1.36 nanómetros, 1.54 nanómetros, y tienen un área relativamente grande, 100 nanómetros, 300 nanómetros. Pasamos inmediatamente a las curvas de refracción no lineal de estos materiales 2D. Ellos son coloides, están dispersos en una solución de acetonitrila y por eso tenemos que hacer también
el análisis de las propiedades ópticas no lineales de la acetonitrila. En este caso nos encontramos que para la acetonitrila, el WS2 y el telureto de circonio y el MOS2, ellos tienen un comportamiento similar, son materiales autofocalizadores, pero cuando vemos, por ejemplo, estos gráficos que están señalados aquí con estas flechas, que es la variación del índice de refracción con la intensidad, la acetonitrila, el WC2 y el circonio tienen un comportamiento similar, es constante. Lo que nos indica es que solo el tercer orden de la refracción no lineal es el mecanismo dominante en estas curvas. Ya cuando observamos el MOS2 vemos que tiene un comportamiento lineal, lo que nos indica que hay una contribución de tercero y quinto orden de la refracción no lineal. Entonces aquí hacemos un zoom y vemos, por ejemplo, que aquí el fit de los datos experimentales no es muy exacto. Y aquí vemos, cuando colocamos la contribución de tercer y quinto orden, ya vemos que los datos experimentales son bien ajustados por la curva teórica. Estos resultados, ellos fueron publicados por primera vez en un Otis Letter. Fuimos los primeros en reportar esta contribución de quinto orden. Ya les había mencionado que el MOS2 es uno de los materiales más reportados en la literatura, pero este quinto orden de no linealidad no lo habían reportado hasta la fecha. Aquí tenemos los valores de N2 para estos materiales. Encontramos que para la acetonitrila tiene un valor que es compatible con la literatura y tiene un orden de magnitud menor que los materiales que estábamos analizando. Ya para el NBC2, que es nuestro material metálico, observamos un comportamiento totalmente diferente para la refracción no lineal. Vimos que para intensidades bajas, él tiene un comportamiento autodesfocalizador. Y a medida que aumentamos la intensidad, se invierte la señal y tenemos un efecto totalmente autofocalizador. Aquí tenemos la variación de N2 con la intensidad y vemos cómo pasa de negativo a positivo y a partir de una intensidad de 50 gigawatts, él se empieza a estabilizar. Entonces es un material que promete mucho para aplicaciones, ya que con él podemos construir switch ópticos ultra rápidos. También para la absorción no lineal no conseguimos observar nada para los otros materiales. Ya el NBS2 nos mostró un comportamiento de absorción bien interesante. Para bajas intensidades observamos absorción de 2 fotons y a medida que íbamos aumentando la intensidad comenzamos a ver un pico que aparecía aquí alrededor del cero, alrededor del foco del haz, y aumentamos la intensidad y nos dimos cuenta que tenemos diferentes procesos relacionados en estas curvas. Tenemos absorción de un fotón, tenemos absorción saturada de 2 fotons y también una contribución del espalhamiento no lineal, de la dispersión no lineal. Entonces, para verificar que la dispersión no lineal también está contribuyendo a nuestros resultados, decidimos hacer la medida de la dispersión versus la intensidad y observamos que a partir de 35 gigawatts esa dispersión dejaba de ser lineal y comenzábamos a tener una contribución no lineal. Calculamos esa intensidad de saturación porque aquí tenemos absorción de 2 fotones y a partir de 52 gigawatts esta absorción de 2 fotones comenzaba a saturar y es cuando comenzamos a ver este pico aquí. Y aquí finalizamos, ¿no? Tenemos nuestras conclusiones. Estudiamos el comportamiento óptico no lineal de estos 4 materiales utilizando un láser de titanio zafira de 800 nanómetros con pulsos de 100 femtosegundos. Estudiamos las monocapas de MOS2 y observamos que su índice de refracción no lineal envuelve procesos de tercer y quinto orden. Estudiamos el WS2, que es un material semiconductor, y el telureto de circonio, que es un material semimetálico, y ambos presentaron un índice de refracción no lineal positivo y no fue observado absorción no lineal. También fue caracterizado el índice de refracción no lineal con respecto a la intensidad del láser incidente
Y observamos un comportamiento bien interesante para el NBS2, como el cambio del índice, del cambio de señal, ¿no? Del índice de refracción no lineal de negativo a positivo, como función de la intensidad del láser. Y observamos la absorción no lineal que muestra la saturación de la absorción de dos fotones a 52 gigawatts por centímetro cuadrado. Y también pudimos observar el experimento de la dispersión de luz no lineal, que es observada cuando utilizamos intensidades muy, muy altas. Bueno, eso es todo por hoy. Yo les agradezco mucho por haber llegado hasta este punto. Le agradezco una vez más a María Angélica por la invitación y cualquier duda que tengan sobre el seminario o sobre la universidad, la ciudad de Recife, pues me pueden escribir. María Angélica tiene mi dirección de correo electrónico y se las puede disponibilizar. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.